was seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15. Recordarán que hace un par de semanas Ramón Bernadó nos hacía el espacio de cine de los miércoles, nos hacía una crónica en directo desde la Seminci, desde la Semana de Cine Internacional de Valladolid, y nos dejaba prometida pues una valoración, una retrospectiva, una revisión de lo que ha dado de sí esta semana, que no se quiso perder. Claro, el miércoles pasado no tuvimos programa, pero hoy sí es cuando nos vamos hasta Valladolid a través de la voz de Ramón Bernadó y de la Seminci. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días también a todos nuestros oyentes y espectadores. Pues sí, vamos a hablar de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que es un festival súper veterano, porque fíjate, esta era la 68ª edición, o sea, fíjate tú, 68 años cumple el Festival de Valladolid, que es de ser muy anciano, porque fíjate que nació antes que yo, fíjate si es antiguo, o sea que... Entonces, pues decir que me lo he pasado fenomenal. El Festival de Valladolid no lo conocía, es mi primer año, y es un festival que tiene una personalidad muy propia, ¿no? Es un festival que la mayoría de las proyecciones se realizan en teatros que están muy cercanos en el centro de Valladolid. Valladolid es una ciudad estupenda, como comentábamos, que se come muy bien, que es una ciudad muy acogedora y que vas circulando esas 5 películas que ves diarias de un teatro a otro, y componiendo ese puzzle horario de películas diarias, ¿no? Y decir también que en Valladolid está la costumbre de, creo que lo que comentamos en el programa anterior, de si las películas nos gustan, se patean, ¿vale? Se patalean las películas y si gustan se aplaude. Y entonces es curioso porque eso se contagia del público a la crítica, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se leyó el palmarés del festival, hubo premios que se patearon y otros que se aplaudieron. O sea que la crítica, los que vamos a hacer prensa en el festival, nos contagiamos de lo que hace el público de Valladolid y también pateamos las decisiones del jurado. Os mimetizáis con el público de Valladolid. Claro, que algunas fueron bastante polémicas, ¿no? Mira, yo, más que hablarte del palmarés, quiero hablarte de las películas que a mí más me gustaron, ¿vale? De las, a mi modo de ver, grandes películas del festival, que algunas, curiosamente, se fueron de vacío, ¿vale? Y la primera película que inauguró el festival y que me parece una película estupenda es The Green Border, de Agnieszka Holland, ¿vale? Esta directora polaca nos cuenta desde diferentes puntos de vista este drama que ha habido con los refugiados de países como Siria, que llegaban vía Turquía en avión a Bielorrusia con la esperanza de pasar la frontera a Polonia y así entrar en la Unión Europea, ¿no? Y lo que se prometía, un viaje sencillo, un viaje organizado, pues se convertía en una auténtica horror, en una auténtica pesadilla, porque las autoridades bielorrusas, los agentes de aduana, los de frontera, permitían el paso hacia Polonia, y los soldados polacos los expulsaban de Polonia y los devolvían a Bielorrusia en un toma y daca continuo que era una auténtica pesadilla, ¿no? Y vemos desde la perspectiva de las familias sirias, seguimos en realidad una familia, y vemos también desde la perspectiva de los soldados de frontera, y también desde la perspectiva de los cooperantes, de los miembros de ONGs que intentan colaborar e intentan resolver estas cuestiones, ¿no? La película es tremenda, está fotografiada en un blanco y negro maravilloso. Debió ser un rodaje muy difícil porque se desarrolla todo en exteriores. Es una película estupenda y asombrosamente esta película, que ya había tenido repercusión en otros festivales, se fue de vacío en el Festival de Valladolid. Otra de las grandes películas del festival es una película de Manolo Martín Cuenca,
El amor de Andrea. El amor de Andrea es una película que veremos estrenada seguro en nuestras pantallas y que nos cuenta la vida cotidiana de una adolescente, de una niña que tiene que cuidar de sus hermanicos que son más pequeños, llevarlos al colegio, prepararles la comida, la cena, el almuerzo, etcétera, y sacarlos a pasear, ayudarles a hacer los deberes, porque su madre está todo el día trabajando. El padre les abandonó hace años y esta niña, Andrea, que está interpretada por Lupe Mateo Barredo, que lo hace fenomenal, pues tiene la intriga, la ilusión de reencontrarse con su padre que vive en una localidad cercana y que trabaja por cierto, esto se desarrolla en Cádiz, que trabaja en los astilleros en Cádiz y que tiene ilusión de reencontrarse con él, ¿no? Y la película nos habla de cómo esta niña intenta ese reencuentro con el padre, ¿no? La verdad es que es un cine tranquilo, que emociona por lo sencillo, por lo cotidiano, y a mí es una película que me pareció estupenda, ¿eh? El amor de Andrea. Muy Otra de bien. las grandes películas del festival, El amor de Andrea, se fue de vacío también, como The Green Border. Fue Sala de Profesores, que es una película alemana, que es una película absolutamente electrizante, cuenta el lío en que se mete una profesora muy abnegada, muy voluntariosa con los alumnos, muy entregada a la enseñanza, que por intentar descubrir el autor o la autora de pequeños hurtos que se producen en el colegio, pues se mete en una telaraña de líos, de complicaciones, de la que no le es posible salir. La película tiene un ritmo frenético, un ritmo de thriller, aunque se desarrolla toda en un instituto, entre las paredes de un instituto, y es una película estupenda. La protagonista es Leonie Besnet, que lo hace fenomenal, y es una película que da mucho para la reflexión y para la meditación sobre lo que es adecuado y lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que a veces lo mejor o lo más correcto no es lo que al final resulta más adecuado, ¿no? Es una película que nadie se debe perder porque es extraordinaria y fue premiada con la espiga al mejor montaje, de manera muy merecida, incluso a lo mejor a la actriz hubiera sido también adecuado haberle dado premio, ¿vale? Esta se llama, como bien os digo, La Sala de Profesores. Hemos comentado Green Border, El amor de Andrea y Sala de Profesores. Otra de las películas que a mí me parecieron estupenda fue un documental que iba a la sección oficial, Las cuatro hijas, que en francés sería Les Filles d'Olfa, que es Las hijas de Olfa. Olfa es una mujer de estas, Coraje, una película que se desarrolla en Túnez y es una mezcla de documental, también tiene ficción, realidad, testimonio, incluso making of, porque en parte se cuenta cómo fue hecha. Y es una película estupenda, a mí me gustó mucho, y el drama de dos hijas que han desaparecido, ¿no? Y que esta madre Coraje hace todo lo que haga falta por intentar rescatarlas, ¿no? Tiene a veces momentos de humor, a veces un poco negro, ¿no? Y la película incluso retrata momentos de intimidad de las niñas, de estas hijas, que puede escandalizar a la madre, ¿no? La verdad es que es una película que a mí me interesó mucho y que es una excelente película, que tampoco se llevó nada. Sí que se llevó algo, El rapto, del maestro Marco Bellocchio, una película italiana que se llevó el premio al mejor guión, y es una película muy interesante que nos cuenta cómo, bueno, Marco Bellocchio es un director de 83 años, que sigue en Vaya, activo, que ha hecho grandes veterano. películas, y que un veterano, y que aquí nos cuenta la historia de un rapto que hizo la Iglesia Católica a mediados del siglo XIX en una familia judía, porque el niño, al parecer, fue bautizado por una de las criadas de esta familia judía, y la Iglesia Católica consideró que al ser cristiano, al haber sido bautizado clandestinamente, pues el niño tenía que recibir una educación católica, ¿no? Ajá. Y entonces el Papa decidió, la Santa Inquisición decidió secuestrarlo de su familia
y educarlo pues, de manera católica en un seminario. Y esto se hace en la época del Papa Pío IX, que está interpretado por Paolo Pierobon, que lo hace de manera sensacional, y es un poco la biografía de este niño, de Edgardo, que se mueve entre dos religiones, ¿no? Entre la religión en la que es educado y criado en los primeros años de su vida y luego en el catolicismo que es luego introducido y que termina siendo un sacerdote, por supuesto, y tal, ¿de Ajá. acuerdo? Y la película está muy bien narrada, muy bien fotografiada y recibió la espiga a la mejor, al mejor guión, ¿vale? Ujú. Y está muy bien porque además la película retrata muy bien toda esa imaginería y la liturgia católica que es tan atractiva, ¿no? Que Sí. son tan bellas, tan Ajá. trágicas y al fin y Escucha, al cabo Ramón, tan esta película, la verdad es que el planteamiento es súper interesante, ¿no? Pero ¿está basada en un hecho real? Sí, 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 Ajá. sí, claro, está basado en un hecho real, totalmente real, ¿eh? Sí, sí. Ah, La vida de Edgardo está perfectamente documentada, sí, sí, todo. Date cuenta, en la época esta mitad del siglo XIX, eran tiempos convulsos en Italia, donde se estaba produciendo sí. la unificación italiana y tal, Ajá. y los estados pontificios ocupaban una buena parte de Italia y también de la costa azul francesa. Era un estado con un territorio no solamente ahora como el Vaticano, el Estado pontificio ahora es solamente un trocito dentro de Ujú. Roma, pero entonces ocupaba pues la mitad de Roma, era la mitad de Italia, de la península italiana, estaba ocupada por los estados pontificios, ¿no? Era un estado con un soberano que era en este caso el Papa Pío IX, Ujú. que fue el que estableció como dogma la infalibilidad del Papa. Hasta ese momento no se considera al Papa infalible, pero él lo estableció como tal, ¿vale? Como dogma de la Iglesia, la infabilidad del Papa. No sé si lo digo bien. La infalibilidad del Papa, sí. Que fuera infalible, vamos. Eso. Y entonces, bueno, una película muy bien, muy bien, muy bien llevada, muy bien retratada, a mi modo de ver, una obra magistral que solo se llevó el premio al mejor guión y que es una estupenda película y que espero que veamos en nuestras pantallas porque es una película digna de ver en pantalla grande. Yo muy posiblemente cuando se estrene de nuevo en cines, pues iré a verla porque es una película que a mí me interesa mucho volver a ver. Una película muy bonita, bonita estéticamente Ujú. y cuenta una historia muy interesante. Y luego, claro, este niño, imagínate que se le introduce de un mundo ajeno a la imagen, como es el mundo de los judíos, ¿no? De la religión judaica, a un mundo lleno de imaginería de imaginería religiosa como es el católico, ¿no? En el que la riqueza de nuestras iconografía Ujú. es tremenda, ¿no? De la iconografía católica, ¿no? Y fíjate, aunque la película posiblemente está planteada, la película está planteada desde el punto de vista del niño, también de los padres del niño, pero también desde el punto de vista del Papa, también, o sea que mantiene puntos de vista diferentes. Yo no puedo por menos que ponerme del lado del Papa Pío, no, lo siento, no Ajá. puedo evitarlo. Y es una película muy interesante. Estas películas, para mí, estas películas que he dicho, Green Border, El amor de Andrea, Sala de profesores, Las cuatro hijas, El rapto, posiblemente sean para mí las mejores películas del festival, Ujú. ¿vale? Pero la espiga de oro se lo llevó una película que es La imagen permanente de Laura Ferrés. Laura Ferrés es una directora muy joven y que con actrices protagonistas no profesionales compone una película que a mí me resultó interesante, pero yo creo que no es merecedora más que estas otras que he citado de esa espiga de oro, ¿no? Porque es una película que es un folletín, aunque está con elementos importantes de comedia, ¿no? La parte de comedia la aportan las dos protagonistas, María Luengo y Rosario Ortega, que son actrices no profesionales, que se nota su amateurismo. Y Laura Ferrer nos habla pues, de la soledad, de las alternativas de la vida y de los giros que puede dar nuestra existencia, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Que unos minutos iniciales que se desarrollan
en el mundo rural, cuando esta niña pues es abandonada por su madre, y luego, muchos años después, 50 años después, en un barrio de Barcelona, en una localidad cercana a Barcelona, cuando una publicista encuentra a un personaje, a una señora mayor, a una anciana en la calle, que es un auténtico personaje, que puede ser diríamos, el tipo de persona que sirva para una campaña electoral, ¿no? Y ese es un poco el intríngulis de la historia. Y esta película juzgó el jurado que era la mejor película del festival, lo cual ocasionó algún aplauso y bastantes pataleos, ¿vale? Ajá. Curiosamente. Claro, es lo que me estoy dando cuenta que tú las que consideras mejores películas no han sido las mejor premiadas. La más premiada, no, 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 no. no. Y normalmente, a ver, tú eres crítico de cine, tú participas en diversos festivales de muy alta alcurnia y todo esto, pero a pesar de todo, el criterio del público no coincide siempre con el del crítico, como estamos viendo. Claro, mira, ¿Qué pasa ahí? eh, ¿De quién deberíamos fiarnos los que no somos ni público habitual ni, por supuesto, críticos de cine? pues mira, mira, los jurados siempre en los festivales están formados por personas, por 4, 5, 6, 7 personas que tienen sus gustos personales, ¿no? Y que a veces esos gustos personales son muy sui generis, ¿no? Porque ha habido alguna película aquí que ha sido premiada que, ojo al dato, ¿vale? Así, o sea, que hay que cogerlo muy, muy con pinzas. Y de esto reflexionábamos varios críticos en esa distancia que suele haber a veces entre la, 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 el jurado, el público y la crítica, ¿no? Porque yo soy una persona normal, no soy una persona, diríamos, de gustos extravagantes, que me junto con personas normales que hacen prensa, que hacen crítica y que tenemos discrepancias, pero que posiblemente en las grandes cosas coincidimos. Por ejemplo, en estas películas que he citado, pues todos coincidíamos, ¿no? Y todos coincidíamos también que la película premiada, no, nosotros no le hubiéramos dado el premio de ninguna manera, ¿no? Ujú. Y el que suele acertar siempre es el público. Ajá. El público que da premio del público, este año el premio del público es para una película de Ken Loach, el veterano Ken Loach, que tiene 97 años, 87 años, perdón, y que ha hecho una película, el viejo Roble, de Old Oak, que es una película que que dirige él y guioniza Paul Laverty, que es su guionista habitual, y que es una película estupenda, es Ujú. una película estupenda que se ha llevado el premio del público y que el jurado le ha otorgado también el premio al Ujú. mejor actor protagonista, a Dave Turner, que da vida a TJ Valentine, que es el que lleva ese viejo bar que da título a la película. El viejo Roble es en realidad un viejo bar donde se reúne la gente a tomar pintas de cerveza, la gente de un pueblo que en su día fue un pueblo minero próspero, pero que cerraron las minas y que ahora pues hay pues un pueblo pobre, que encima hay mucho paro y mucha gente ociosa y mucha gente con ese sentimiento de abandono de la, del Estado que sienten, ¿no? De que el Estado les ha abandonado, que además lucharon en esas huelgas contra el cierre de las minerías que se produjo en la época de Margaret Thatcher, ese movimiento obrero que surgió entonces intensísimo y que fue derrotado por el Estado, que Margaret Thatcher ganó, cerró las minas y el movimiento obrero no sirvió absolutamente para nada. Me explico, y es ese espíritu de derrota. Y a ese pueblo pues llegan unas pocas familias sirias de refugiados a instalarse, ¿no? Y entonces, claro, es muy normal echar la culpa de las cosas al de fuera, al más pobre, al que menos tiene, ¿no? Eso es normal, en la película se justifica perfectamente y, y salta pues el racismo y la incomprensión, no por parte de todos, pero sí por parte de una gran parte del pueblo, aunque por otro lado estas familias pues son familias con niños,
me explico, que van a intentar adaptarse lo más posible a la comunidad. Entonces Ken Loach termina su película con un sentimiento de que aún existe esperanza, de que aún la solidaridad puede vencer, que es una cosa muy, muy bonita y que yo creo que empatiza muy bien con el público, y de hecho el público le dio el premio a la mejor película, una película que al final terminas llorando emocionado, ¿no? Que eso está muy bien y es muy bonito. Yo creo que Ken Loach peca de optimista, que la realidad es la que es y es mucho más dura, que ya eso de la solidaridad se olvidó porque el capitalismo, el individualismo ha vencido y ha derrotado a cualquier sentimiento de solidaridad, y yo creo que, pero bueno, gusta ver una película que pueda dar algo de esperanza, ¿no? Que pueda dar algo de esperanza social, y eso empatiza mucho con el público. Y esta película, pues, una película que va a tener público, porque todas las de Ken Loach tienen público y porque es una película que es estupenda, ¿no? O sea, que no quitarle nada. Pues esta película recibe el premio del público en Valladolid y seguro que va a tener taquilla, seguro que cuando estrene va a haber gente que vaya a verla, que vaya a disfrutarla y tal. También te digo que la película que ha ganado la Espiga de Oro, la imagen permanente de Laura Ferrés, pues tendrá una exhibición muy pequeña y muy poco público y no va a gustar. También te lo digo, o sea que no, es una película con la que no va a empatizar el público. Y a mí me fastidia mucho que los premios en los festivales no sean luego películas que el público empatice con ellas, porque los jurados sencillamente eligen la película a su gusto sin pensar en el público. Claro, a eso me refería, que seguramente una persona que está metida en el mundo del cine a nivel crítica, a nivel, no sé, producción, a nivel dirección, a nivel interpretación, va a ver cualquier película con unos ojos y fijándose en unas cosas que no son las en las que en las que nos vamos a fijar el gran público. Pero claro, por contra, aquí los que llenan las salas no son los que trabajan en el cine, sino es el gran público. Y Claro, ahí se produce lo uno y lo otro. Es decir, a lo mejor la crítica está valorando una película que después no gusta a la gente y está haciendo que nos perdamos pero, películas que sí nos José Luis, gustarían, ¿no? date cuenta que aquí no es la crítica, es el jurado, Sí, bueno, ¿no? La crítica, perdón, el jurado. de hecho, Que los periodistas que estábamos ahí, muchos patearon, ¿no? Esta película a mí no me parece mal, o sea, es una película que me gusta, que me hace sí, gracia, porque tiene ese punto de experimental, de novedoso, y a mí eso me gusta, ¿no? O sea, pero claro, no es la película que se merezca la Espiga de Oro en la Semici, claro, no, no. Tú busca otra película, he citado varias, que van a tener esa coordinación, esa empatía con el público y van a traer público a la sala. claro. Porque es que nos vamos a ver con que el público, si este año va a ver la Espiga de Oro, el año que viene no irá a ver la Espiga de Oro. ¿Me Claro. explico? Dice, no, el año pasado me era un truño como un puño. ¿No? Este año no caigo en la misma trampa. ¿Vale? Eso es como decía un amigo mío que tenía un videoclub que cuando venía una película premiada en Cannes, premiada en la Semici, y le ponía una pegatina encima para taparlo, porque esa película no la conocía nadie. ¿Me explico? Claro, porque ese divorcio entre los premiados en un festival por un jurado es grandísimo con el público. Otra cosa es la crítica, que la crítica, yo he sido miembro en varios años en el festivo del premio de la crítica, del premio que damos los periodistas, y mi intención es elegir el mejor corto, pero el mejor corto además que empatice con la gente, o sea que no pienso Claro, solo en mis claro. gustos personales, Exactamente, es a lo mejor claro, sería. sino que esto, además de gustarme a mí, va a gustar a los demás. O sea, que hay que empezar un poco así, porque además es bueno para un festival que la película ganadora empatice con la gente, me explico, Eso que es. tenga buena taquilla, que tenga luego camino, que, me explico, Ujú. claro. Pues este año además, yo creo que ya hemos agotado el tiempo, ¿verdad, José Sí, Luis? sí, ya te estaba despidiendo, pero bueno, con Bueno, lo que no, digas decir concluyes. solo que fíjate tú que ha ganado una directora la Espiga de Oro, Laura Ferrés, por Imagen Permanente, en Valladolid, ganó Estíbaliz Urresola en Málaga con 20.000 especies de abejas, una película estupenda, y a Yone Camborda
ganó la Concha de Oro en San Sebastián por Ocorno. O sea, 3 directoras, los 3 grandes festivales de este país han sido este año para 3 directoras. Muy bien, bueno, pues en cualquier caso ahí tenemos esta valoración desde el punto de vista de, pues, como llamarse tan personal, ¿no?, de Ramón Bernadó. Y respondiendo a tu pregunta, José Luis, sí. ¿A quién hacerme caso a mí? Que me equivoco nada. Me lo has quitado de la boca. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por este ratito con Fernando, y hablamos ya el próximo martes. Un saludo. Vale, muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine.